comenzamos otra tanda de baile con esta danza Tribu Luz de Trueno. Hoy día 7 de agosto del 2025, que se está festejando aquí al Señor de la Inspiración de aquí de esta capillita. Les digo, como fascinante es la danza, también fascinante es la historia, porque de la historia pues proviene precisamente todo el conocimiento de lo que somos y quiénes somos. Por ejemplo, hay un caso muy importante en la vida de los nativos de los pueblos aztecas. Hemos oído hablar mucho de Malintzin, a la que llamamos la Malinche, nada más que yo creo que por lo más fácil pues se le dice Malinche, pero su nombre originario era Malintzin. Y es que ella vivió un tiempo en que ya la población, o sea, los sentimientos originarios, pues ya habían quedado muy atrás, porque como la historia o el tiempo va pasando, entonces necesariamente, hasta por cosa de inercia, todo tiende al cambio. Y al paso de los milenios de años, hagan de cuenta que el nativo del gran continente se fue, ahora sí que borrándose su originalidad. Y lógico que ya para cuando llegaron los españoles aquí a América, aquí al gran continente, pues ya en cierto modo había algo de desestabilización mental, porque de hecho se habla mucho de que en el campo, en el desierto, andaban muy activos la gente errante, que de hecho pues esta gente errante era expulsada de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades. Eran expulsados porque no se querían avenir a las leyes de la población, y hagan de cuenta que eran como de sentimientos rebeldes. O sea, era el inicio de, aquí en el gran continente, estaba el inicio apenas de la deformación mental, tal y como unos 10,000 años, unos 10,000 años allá en los viejos continentes se comenzó a dar esta deformación. Pero aquí en América, cuando llega Cristóbal Colón, cuando llega Hernán Cortés, esta deformación mental apenas se estaba iniciando, y por eso era que ya en muchos los pueblos hasta castigaban a la gente que no se avenía a las costumbres, a las leyes de los pobladores. Y por eso es que al no
querer esas personas rebeldes, esas personas negativas, al no querer estabilizarse en una sociedad sedentaria, preferían mejor remontarse allá a los montes, allá en el desierto, y vivir una vida de soledad. De hecho, pues empezaron también ellos a hacer sus gavillas, empezaron a juntarse, y por eso fue que hasta los aztecas aparecieron. Los aztecas eran como los policías de todos los pueblos, eran quienes se encargaban del cuidado, del resguardo, de que los pueblos de Mesoamérica no fueran asaltados por estos bandidos que ya estaban en los desiertos, en los montes. Y pues por eso es que en algo hay razón para darse cuenta que ya en cierto modo los pueblos ya tenían problemas. Por ejemplo, lo que cuenta Álvaro Cabeza de Vaca acerca de cómo unas personas nómadas llegaban a asaltar a sus pueblos allá en el norte, ahí por el río Bravo, llegaban a asaltarlos, y era precisamente estas personas que ya andaban errantes porque no querían juntarse con las poblaciones sedentarias, porque no querían obedecer sus leyes. Entonces, cuando llega Hernán Cortés aquí a México, a las tierras mexicanas, pues ya en cierto modo los pueblos aztecas estaban algo ya con pequeños problemitas, no eran grandes, porque de hecho pues no había guerras de pueblo contra pueblo, no, sino eran los asaltantes a los que más se les temía, y por eso estaban los aztecas, que eran los policías para cuidarlos, para resguardarlos. Y entonces cuando llega Cortés allí a Tabasco, a él le entregan a la Malinche con más de 20 mujeres más, y vamos a decir que la historia de la Malinche, de Malintzin, es algo interesante, porque resulta de que cuando ella vivía con su familia, pues murió su padre, su papá murió, y pues un tiempo estuvo con la mamá, estuvo con su madre, pero la mamá decidió contraer matrimonio con un cacique, con un señor, y pues como era antes de usarse, según se ve en la misma historia, por los mismos actos, que cuando una mujer con hijos se casaba con un hombre, necesariamente tenía que esta mujer pues deshacerse de los hijos, y a Malintzin la manda con la abuela. Malintzin se va a vivir con la abuela, pero pues igualmente la abuela, como ya estaba muy viejita, pues a fin de cuentas Malintzin se queda sola. Y entonces pues también igualmente ella era, por su misma vida que tuvo, era una persona que pues batalló mucho en sus soledades, y por eso fue una mujer hasta rebelde, una mujer que igualmente por su rebeldía hasta podría haber sido despreciada por su pueblo.
de las mujeres las otras mujeres que entregaron a Cortés, pues eran más o menos mujeres que pasaron por la misma situación. Entonces, para deshacerse de ella, los mismos nativos se las entregan a Cortés y Hernán Cortés pues se las llevan, y entonces es cuando la historia de Malintzin es interesante, es muy interesante porque es bastante interesante porque pues ahora sí que Malintzin sirve muy bien a Hernán Cortés, y ya que haya sido de los mismos pueblos aztecas, Malintzin, por sus sentimientos que ya tenía, ahora sí que hasta posiblemente hasta de coraje contra su gente, apoya completamente a Hernán Cortés y le sirve. Por eso es que cuando aparece un soldado, el cual ahorita su nombre no me acuerdo, pero aparece este soldado que vivió con los mayas. Este soldado ya tenía 8 años de haber vivido allí con los mayas y ya hablaba bien el maya. Entonces este soldado también hablaba el español, así que ahora sí que entre este soldado que se había perdido sirve a Cortés como traductor, porque Malintzin hablaba el náhuatl. Y el soldado hablaba el español y el maya, pero también Malintzin hablaba el maya, así que para Cortés fue una buena herramienta para poder traducir lo que decía la gente de los aztecas y comunicarse, y Malintzin le sirvió muy bien. Y por eso les digo que luego hay historias bastante bonitas, que bueno, hoy en día son bonitas, y claro que en ese tiempo pues se dieron porque precisamente la naturaleza del mundo va cambiando los sentimientos de la misma gente. Ahorita estamos en un periodo donde la gente pues anda un poco alborotada, como que ya la misma tecnología, la misma ciencia pues está haciendo que la gente piense ya de otro nivel más libre y más tecnológico. Pero aún así los sentimientos originarios resaltan, como es el caso de esto que estamos viendo aquí. Les decía, precisamente ese soldado se llamaba Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar vivió allí con los mayas 8 años, y es que en la primera expedición que hizo Bernal Díaz del Castillo por ahí, por la península de Yucatán, ahí por las islas, por donde está la isla Mujeres, la isla de Cozumel, por allí
se perdió, es que se remontó hacia adentro y se perdió, pero los mayas pues ahí lo protegieron y ahí vivió con ellos durante 8 años este Jerónimo de Aguilar, así que pues allí él aprendió el maya y por eso cuando al encuentro de Hernán Cortés, pues Cortés ya llevaba a la Malinche, a Malinche que hablaba náhuatl y hablaba maya, y Jerónimo de Aguilar hablaba maya y hablaba español, así que pues fue un círculo de traducción muy bueno para Hernán Cortés. Tanto fue el modo de hacer entender a la gente que hasta de una manera muy sarcástica, muy ruin, Hernán Cortés engañaba a la gente, a los nativos cuando iba pasando de Veracruz hasta Tlaxcala. De hecho, en esa misma expedición de Fernández del Castillo, en la primera tripulación aquí a las tierras firmes de México, de ahí de Yucatán, se perdieron dos soldados, que fue Jerónimo de Aguilar, y otro que igualmente ese ya no quiso tener nada que ver con los españoles, decidió mejor quedarse a proteger a los nativos porque le pareció una vida maravillosa la que tenían. Y así es como se hacen estos hermosos bailes aquí con mucha alegría en esta danza de León, Guanajuato, que vino aquí a conmemorar al Señor de la Inspiración aquí en Los Lorenzos, comunidad que está entre las montañas, unos paisajes muy bonitos que tiene aquí este pueblo, y como hay muchos aquí enterrados entre las montañas. Por eso les digo que a veces o más bien siempre es bueno combinar la historia con un baile de estos, porque precisamente con las danzas nos salen a la cabeza las imaginaciones, y más imaginación hay cuando se combina la historia con la danza.
Y así es como se está dando esta tanda de baile que pues aquí alegra bastante el ambiente. Hernán Cortés estaba dialogando con Moctezuma ahí en el Palacio de Jayaca, ahí en la pirámide
principal, le decía Moctezuma a Cortés: dicen que yo soy inmortal, dicen que soy un dios, pero no te creas, eso que dicen no es cierto. Soy un hombre común y corriente, de carne y hueso, como ustedes. También voy a morir. O sea, allí Moctezuma le demostró la humildad que tenía a Cortés. Y aunque él era el cabeza principal de los aztecas, de toda la policía azteca, pues él aún así mostraba su humildad. Y de hecho, Moctezuma bien hubiera compartido las tierras con Cortés, con toda su gente, si Cortés no hubiera tomado la decisión de adueñarse de las tierras, simplemente los aztecas, los pueblos aztecas, los hubieran recibido para vivir ahí con ellos, para darles tierra, para darles lugar donde moraran, porque en realidad Moctezuma, él no quería que su pueblo sufriera por algún error de estarse rebelando contra personajes que llegaron quién sabe de dónde. Y lo que trata de hacer Moctezuma es apaciguar las aguas para no poner a su pueblo en riesgo, porque en realidad los aztecas, todos los pueblos aztecas, pues estaban entrelazados por familia. Por ejemplo, Cacamatzin, que vivía en Texcoco, era primo de Moctezuma. El señor de Nezahualcóyotl, el señor de Neza, igualmente, todos eran parientes, había mucho parentesco entre los pueblos, y es que así era como se entrelazaban la gente azteca, la gente de los pueblos aztecas. Todos tenían parientes en los pueblos, o sea que estaban unidos hasta por la sangre. Y Moctezuma lo que trató de evitar cuando entró Cortés allí a la Gran Tenochtitlan fue que no hubiera violencia, que no hubiera guerra. A pesar de que Cortés hizo masacres allá en Cholula, e igualmente que le mató a Moctezuma más de 2000 señores allí que danzaban en el palacio de Acayacatl. Aún así Moctezuma trataba de apaciguarlos, que no hubiera sangre, pero en realidad Cortés lo que quería era sangre, era que los nativos experimentaran de que ellos venían por las tierras y por la gente venían a mandar, de modo que pues a Cortés nada lo pudo controlar, y menos cuando vio que había demasiado oro en las tierras. Esto le abrió la avaricia, y con más saña quiso hacerse de la gente de Moctezuma y de sus tierras. Por eso fue que invocó al mal, invocó a la violencia para poder justificar que los aztecas habían iniciado la guerra, para poder engañar al mundo de que los aztecas habían iniciado la guerra. Y entonces él mismo provocó
este día de la noche triste. Él mismo lo provocó para tener la oportunidad de destruir a los aztecas y así quedarse con su gente, sus tierras y el gobierno. Porque Cortés a eso venía y era el mandato que traían de allá de Europa, hasta mandato del Papa. Aunque uno lo trate de negar, en la misma historia está como en las mismas encíclicas. Está la orden de que si un pueblo no es cristiano, había que masacrarlo de la peor manera. Y fue lo que Cortés, pues con ese mandato, buscó la guerra a los aztecas para poderse deshacer de un pueblo que era dueño de todo un imperio. Y así es como termina esta tanda de 36 minutos.